Bienvenidos todos, esto es América. Hemos visto cómo desde la perspectiva político-económica de Estados Unidos sigue generando mucha incertidumbre, sobre todo inquietud en los mercados internacionales. El más reciente titular dice lo siguiente: Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, anunció aranceles para otros 7 países, pero evitó a grandes socios comerciales de Estados Unidos. Los países sujetos a la primera tanda de medidas son, léanse bien, Filipinas, Brunei, Moldavia, Argelia, Libia, Irak y Sri Lanka. Para analizar el impacto de estas medidas, de estas decisiones económicas y políticas y, por qué no decirlo, diplomáticas, vamos a conectarnos con nuestro primer invitado en el día de hoy, José Arámbula. Él es economista, analista y asesor financiero. Está conectado con nosotros por la vía digital. José, cuéntanos un poco sobre lo que ha generado la inquietud en la comunidad internacional a lo largo del continente y del mundo entero. En otras latitudes, esta decisión donde se insiste por parte de la Casa Blanca en generar la presión económica a la que se dirige. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y bien, sí, lo dices muy bien. La incertidumbre todavía de aranceles allá afuera está, y ahora parece ser que se le agregan nuevos países. El día de hoy, precisamente 9 de julio, se hablaba de los recíprocos. Sin embargo, estos se extendieron hasta el 1 de agosto. Todavía se esperan que para el 1 de agosto pudieran ya entrar. Sin embargo, ahora estamos hablando de más, ¿no? Y esto no solamente genera nerviosismo en esos países, sino aquí en el consumidor, que sigue teniendo precios muy altos, y en los mercados financieros, obviamente. Sin embargo, en los mercados financieros existe algo que utilizamos en la jerga financiera: el muro del miedo. En inglés se podría, por sus siglas, el WOW, por el hecho de que a pesar de todos estos aranceles, y podríamos agregarle mucha incertidumbre por otros factores, al final de cuentas estamos en máximos históricos. Máximos históricos que nos acercan quizás para las primeras economías del mundo, con esta discreción que ha tenido el presidente de Estados Unidos en no afincar tanto, en no apuntar las baterías económicas precisamente a aquellos aliados que no les conviene. Prácticamente podría ser eso. Sin embargo, no se da por esa razón, sino que el mismo inversionista, al final de cuentas somos nosotros en masa que invertimos en los principales índices estadounidenses. Al final de cuentas nos hemos acostumbrado, hemos descontado todos estos aranceles, buenos o malos, ya sean guerras o igual que se acaben esas guerras. La inflación parece ser que, aunque esté enquistada, ya nos acostumbramos. Esto es irracional. Estas exuberancias irracionales pueden traer peligro a los mercados. Hablamos de podrían darse una burbuja. Sin embargo, parece ser que pues siguen subiendo, siguen subiendo. Y en este sentido podría darse que quizás no sea a los aliados a los que podrían ejercer estos aranceles. Sin embargo, no importa el país, no importa si sea aliado o no aliado, al final de cuentas estamos hablando de mucho producto que tendríamos que comprar de afuera a un precio muy caro, y entonces el consumidor obviamente lo sufrirá. Eh, a ver, José, te pregunto algo. La manera poco convencional en la que se dirige un país, no estoy criticando, destaco lo distinto, eh, se vislumbra más bien una especie de negociación. Es decir, característico de que estamos hablando de un presidente que está acostumbrado a enfrentar este tipo de desafíos. ¿De qué manera irrumpe? ¿De qué manera llega de ser o invasivo o también que pueda cambiar el establishment tradicional de lo que es la política internacional, sobre todo en materia de economía? ¿Esto es para bien o es para mal? Es para mal, porque esto es un juego de suma cero. Al final de cuentas no gana el consumidor, ni aquel que va a vender el producto, no gana ni un país. Al final de cuentas, este bravuqueo, podría decirlo así, es el arte de la negociación que hemos estado hablando, y que Donald Trump lo abre desde 1987 en su libro. Al final de cuentas es llegar con un golpe fuerte. Lo vimos el día de hoy con Bolsonaro, ¿no? Que platica de que lo quiere cuidar, y en este sentido hace un golpe a Brasil con un 50% de arancel. En este sentido, yo diría que esto no ayuda a gobiernos, en sí afecta al consumidor. Esto no se trata de que si eres de un partido o de otro, al final de cuentas se
trata de la canasta básica, ¿no? Del progreso del país, ya sea de Brasil o de Estados Unidos. ¿Puede cambiar la orientación política y diplomática de los países que están tradicionalmente alineados a favor de Estados Unidos? Saben que se trata del principal socio económico con el que pueden contar. Brasil no puede desestimar el potencial que tiene para seguir manteniendo relaciones comerciales favorables, al igual que Colombia y Claro. otras naciones. En este caso, este tipo de presión debilita o fortalece, José, porque puede intimidar quizás para algunos mandatarios. Bueno, yo siempre he hablado que a corto plazo esto pudiese ayudar, si lo vemos de un lado positivo, por el hecho de que Brasil está dentro de la alineación de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, estoy hablando de Sudáfrica también, y así muchos aliados de ellos, ¿no? Obviamente son archienemigos de Estados Unidos, podríamos decirlo así, que ellos sean ya aliados de Estados Unidos, que se alineen a Estados Unidos y no a China, porque esta guerra comercial se trata de ¿con quién estás? ¿Con China o con Estados Unidos? Y en este sentido podrían aliarse con Estados Unidos, irse de este lado. Sin embargo, si los aranceles siguen y se dan las represalias, lo único que generarían es más inflación en un rango que la tenemos en el 2.4%, todavía nos podría saltar más. Entonces, ese es el peligro. Lo indicado sería que a corto plazo, bien, este bravuqueo, estas negociaciones fuertes para lograr quizás no el volumen de un arancel, sino que otros factores, en este sentido, que se alineen con Estados Unidos y ya alineados podrían quitar esos aranceles de aquí para allá y de allá para acá, y así pudiéramos tener un comercio libre y de esta manera, con menos aranceles, como empezó la administración de Donald Trump, que en promedio estaban en un 8% en estándar en todo el mundo. Obviamente, esto sí nos pudiera hacer brincar a la economía. Si esto de corto plazo es llegar con algo fuerte para al final terminar sin menos aranceles, ahí yo sí lo aplaudiría. Ahora, pero me hablas de de este nivel de inflación en la administración del expresidente Joe Biden. Sabemos que fue mucho más grave el nivel alcanzado por parte de la depreciación de la economía. José. Claro, eso sin duda alguna, al final de cuentas no importa de qué color sea el gobierno, ya sea azul, ya sea rojo, no se importa que sea un elefante o un burro, al final de cuentas desde el 15 de agosto de 1971, cuando se le quitó el patrón del oro al dólar, al final de cuentas a diestra y siniestra se han dedicado todo partido a gastar y a gastar y a gastar. En el sentido de Biden, pues llegó el coronavirus y fue pues el pretexto perfecto, estos paquetes de rescate que se dieron, ya sea monetarios o fiscales, lo que inundaron es al país esta inflación que todavía la tenemos, ¿no? Ahora la idea es aniquilarla, bajarla, pero obviamente con estos aranceles, todo ese progreso que se ha hecho, al final de cuentas, se puede nublar. Me habla, José, del efecto o impacto, temor a la generación de una situación de burbuja. Esto nos hace recordar la crisis de 2008, 2007-2008. ¿De qué manera puede ser similar? Estamos hablando de una situación que pueda poner en peligro tan gravemente a las finanzas de los estadounidenses. Más que nada, parece ser que el inversionista sigue invirtiendo, están en bolsa, y eso es correcto, porque al final de cuentas los mercados siempre se recuperan a mediano y a largo plazo. Esto del taco, que se habla mucho en el sentir del comercio en la bolsa, estamos hablando de Trump, Elwin Chicken Out, o sea que Donald Trump siempre se echa para atrás, lo han tomado de una manera de que si habla Donald Trump, por ejemplo, hoy que habla de imponer aranceles, y si el mercado se tambalea, se viene abajo, compran para vender mañana, que quizás a lo mejor modifica eso que había hablado y rebota y entonces ahora sí venden. Entonces, en ese sentido, ha ayudado que esta irracionalidad, porque pues sí, hay muchas cosas que podían pues atorpecer las acciones, sin embargo, son compañías bien fundamentadas, estamos hablando del Standard & Poor's 500, ahora que hablo de máximos históricos, que nos cierra el jueves con máximo histórico. En ese sentido, estamos hablando de compañías bien fundamentadas, Facebook, Google, Amazon, que al final de cuentas, llueva o truene, la gente va a seguir consumiéndolos. Y en este sentido, comparándolo al 2008,
por ejemplo, o al 2000, cuando también hablábamos de tecnológicas, la crisis del .com, no estamos en ese ambiente. Más que nada, es algo político que se pudiera cambiar. Ojalá que esta incertidumbre de los aranceles se terminara y así siguiera subiendo el mercado. Mira, otro de los titulares que también quizás perturba un poco y quisiera de tu participación para asimilarlo de una manera mucho más potable, porque la economía es tan densa. Fíjate, se refiere al precio del cobre que se ha disparado a máximos históricos en Estados Unidos tras el anuncio de Donald Trump. ¿Esto cómo involucra al comercio doméstico de Estados Unidos en relación con la economía internacional? Bien, estamos hablando de que podríamos nosotros producir cobre aquí. Estamos hablando de Arizona, Utah, Nuevo México, que podrían abastecer, pero solamente el 60% de lo que se necesita. Un 44% hasta 48% se habla de que se importa. El principal importador es Chile, también se habla de Perú, se habla de Congo. En sí, Chile, por ejemplo, ahí estuviera en jaque cuando se importa un 20%, obviamente afectaría tanto allá como aquí. En este sentido, como hablaba, al final de cuentas no le ayuda a nadie. Al final de cuentas deberían llegar a un consenso donde si hay un arancel promedio ahorita del 5%, bajase a nada. José, ahora vamos a hablar en base a la economía más local, que es la de acá del estado de Florida. Y bueno, también involucra un poco lo que puede ser la apreciación hacia otros mercados de la Unión Americana. Muchos hablan sobre lo que es el riesgo de la adquisición de viviendas durante la actual temporada. Dice que todavía pareciera que el impacto es muy inminente dentro de lo que pueden ser los precios. Hay una oscilación que todavía no genera algún tipo de rendimiento de esas inversiones. El ambiente es propicio, se aguarda quizás para el próximo año para estos proyectos a largo plazo de financiamiento de los estadounidenses, quiero decir. Pues todavía tenemos una tasa de interés demasiado alta para tratar de aniquilar, vencer la inflación que estoy hablando, que llegó al 9.2%, 1% durante la administración de Biden en el 2022, julio para ser precisos. En este sentido, pues tuvieron que subir la tasa vertiginosamente hacia la alza. Estamos hablando de que ahorita está en el rango de 4.25 hasta 4.50. En este sentido, todavía no las podrían bajar, pero no creo que nos las bajen mucho. En sí, sería bueno esperar, si te quieres comprar una propiedad, que te baje la tasa de hipoteca, que va relacionada con la referencial que hace la Reserva Federal. Sin embargo, no creo que baje mucho. Más que nada, tenemos que encontrar una buena oportunidad, algo en descuento, algo que esté debajo de su valor intrínseco. Obviamente, hacer el estudio, si vamos a vivir 5 o 10 años, vamos a quedarnos ahí, cuánto se puede evaluar la zona. Obviamente la ubicación es clave en los bienes raíces, pero sí, se podría comprar propiedad, siempre se valorizan. Estamos hablando del 2008 cuando cayeron bastantes. Aquel que no vendió, pues su valor pues ya ha crecido. En este sentido, si las propiedades se compran hoy en día, pudieran todavía crecer su valor. José, para culminar, desafíos de la Reserva Federal. Resistirse a la presión de la Casa Blanca, resistirse a la presión política y someterse a la coherencia en materia económica? Bien, la tiene muy difícil. El día de hoy lo criticó el presidente a Jerome Powell, le habló muy feo, por no decir la grosería, y las minutas de la Reserva Federal se anunciaron el día de hoy. De los 19 miembros, un par solamente, 2 de Washington, D.C., el presidente y gobernador, votaron que se bajara la tasa de interés. Los demás dicen, todavía no, vienen más aranceles, hay mucha incertidumbre, todavía no lo queremos. Entonces, en ese sentido, aunque presione Donald Trump, parece ser que van a ser cautos. La institución de la Reserva Federal es autónoma. Veremos qué sucede, esperemos que prive la sensatez. No todos los mandatarios son expertos en economía, no todos los economistas pueden tener administración, gestión pública y aciertos en materia de gobierno. No obstante, esperemos que en esta oportunidad la fórmula sea distinta. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima, José. Un placer, que tengan buen día. Seguro que sí. Conversamos con José Arámbula, él es economista, analista y asesor financiero, conectado con nosotros por la vía digital. Ya regresamos.